La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección final. Entendiendo los viajes apostólicos de Pablo y el orden cronológico de sus epístolas. La paz del Señor sea con ustedes esta noche. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por esta oportunidad adicional que Él nos permite para exponernos ante su palabra y por medio de ella poder establecer en cada una de nuestras vidas la obra de Dios a la cual Él nos ha llamado. Soy el pastor Pedro Montoya. Hemos estudiado hasta este momento los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, el segundo de los libros que Lucas escribió para darle a conocer a su amigo Teófilo acerca de las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas. La primera parte de su escrito, el Evangelio de Lucas, cuenta acerca de los hechos de Jesús. En esta segunda parte, acerca de los hechos de Jesús por intermedio de los apóstoles y de la iglesia que es levantada en Jerusalén y eventualmente movida a los distintos lugares que el Espíritu Santo guió a los hombres y mujeres que fueron pilares del establecimiento de la iglesia en estas regiones. Los 28 capítulos nos han establecido una serie de enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia entendida como el cuerpo de Cristo. Nos ha establecido una serie de enseñanzas e instrucciones para que cada uno de nosotros, los que vivimos en el tiempo contemporáneo, podamos caminar, podamos seguir, a fin de que podamos llegar también a hacer las mismas obras que fueron establecidas entre estos primeros creyentes en Jerusalén, Judea, Samaria y las regiones circunvecinas. Podemos decir que hemos terminado, sin embargo, me ha parecido necesario y conveniente presentar un cuadro sinóptico y cronológico acerca de el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cómo es que fueron escritas sus epístolas? ¿Dónde fueron escritas sus epístolas? ¿Qué fue lo que le llevó al apóstol Pablo a escribir las epístolas? Esto es lo que quiero tratar en esta lección. Así que este episodio en realidad se considera el episodio final, donde vamos a formarnos un panorama amplio acerca de cómo fue distribuido el ministerio del apóstol Pablo. He dividido esta lección en 4 secciones. En estas secciones quiero establecer un orden cronológico y sobre todo el fundamento que el apóstol Pablo desarrolló en su ministerio. Lo primero que quiero decir, y es importante que nosotros lo entendamos, porque de esto va a depender también el que nosotros tengamos una concepción adecuada de lo que es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia en y a través de los tiempos. Lo primero que quiero decir es que lo que nosotros tenemos del apóstol Pablo no es todo lo que él escribió. Y quiero hacer énfasis en cuanto a esto. Hasta este momento nosotros tenemos 13 epístolas, para unos 14, porque consideran que la epístola a los Hebreos fue escrita también por el apóstol Pablo. Sin embargo, en la presentación que yo voy a hacer, voy a considerar solamente 13 epístolas. Y decía, hasta este momento tenemos considerado solamente 13 epístolas. Y la idea que el hombre de fe,
la idea que la mujer de fe se forma cuando entra a las epístolas paulinas es que eso fue todo lo que el apóstol escribió. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Lo que tenemos nosotros del apóstol Pablo, entiéndase, estas 13 epístolas, 14 para otros, no fue todo lo que el apóstol Pablo escribió durante su ministerio. El apóstol Pablo fue mucho más prolífero en cuanto a escribir, pero no todo lo que él escribió llegó a nosotros. Ahora, ¿por qué establezco esto? Porque hay varias evidencias en los escritos que nos llevan a entender que el apóstol Pablo escribió mucho más de lo que nosotros tenemos hasta este momento. Quiero darle estas referencias en la epístola a Tito, en el capítulo 1, en el versículo 5, está escrita esta palabra: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las vías, así como yo te mandé. Hago énfasis en la primera sección. Por esta causa te dejé en Creta. Cuando usted revisa los Hechos de los Apóstoles, usted no encuentra un viaje a Creta. No hay ninguna referencia del apóstol Pablo viajando a Creta. Y él dice, le escribe a Tito, le dice claramente: yo te dejé en Creta. No es yo te envié, sino que yo te dejé. Quiere decir entonces que hay algunas referencias del ministerio del apóstol Pablo que no están debidamente registradas en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, si no están registradas, quiere decir de que la actividad del apóstol fue mucho más abundante de lo que nosotros tenemos conocimiento con Hechos de los Apóstoles. Hay otro texto que quiero que también revisemos, y es el que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 25. Vea lo que dice. Esta es descripción del apóstol Pablo mismo. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. Cuando usted revisa estas referencias, solamente tenemos referencia de cuando fue apedreado. Esto fue en Listra, Derbe, durante el primer viaje apostólico. Pero de las otras referencias que él mismo está presentando, es decir, 3 veces he sido azotado con varas, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, no hay ninguna referencia acerca de eso. Es decir, cuando llegamos al capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, encontramos el momento cuando ellos naufragaron en su camino a Roma. Pero esta epístola, 2 epístola de Corintios, fue escrita mucho antes del viaje a Roma. Así de que cuando él hace referencia a 3 veces he sido náufrago, y 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, esa referencia no está escrita en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiere decir entonces con todo esto que estamos viendo? Es que la actividad del apóstol Pablo fue mucho más intensa de lo que nosotros hemos visto a través de los Hechos de los Apóstoles. Hay elementos que no están descritos que nos llevan a entender que en cuanto a su producción literaria, hubo mucho más epístolas que él escribió. ¿Por qué razón? Vea lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Esto es un testimonio y referencia del apóstol Pedro en relación al apóstol Pablo. Leo versículo 15: tened por salvación la paciencia de nuestro Señor,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Y cuando usted mira la introducción de esta segunda epístola y la introducción de la primera epístola, el apóstol Pedro les está escribiendo a los esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, regiones que cuando usted las compara con Hechos de los Apóstoles, el apóstol no visitó. Por ejemplo, Bitinia, Capadocia, son lugares el Ponto, que no están referidos en los relatos de los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Sigo leyendo, versículo 16, porque hay algo más que el apóstol Pedro está haciendo referencia con relación al apóstol Pablo. Vea lo que dice versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. El apóstol Pedro está dando testimonio y haciendo referencia de que el apóstol escribió epístolas que son difíciles de entender. Ahora, cuando usted compara esta referencia con las 13 epístolas del apóstol Pablo, no va a encontrar en realidad esta dificultad que el apóstol Pedro está presentando. No la va a encontrar, porque las epístolas que nosotros tenemos son claras de entender. No está presentando grandes misterios como para decir que hay una dificultad en entenderlas. ¿Qué quiere decir y hacia dónde nos está llevando esto? Quiere decir entonces que el apóstol Pablo escribió mucho más abundante de lo que nosotros conocemos hasta este momento. Es decir, escribió mucho más de 13 epístolas. Y este texto, Colosenses capítulo 4, versículo 16, nos lo confirma. Todo esto que estamos diciendo. Vea lo que dice capítulo 4, versículo 16. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Ponga atención a lo siguiente. Y la de la Odisea, que leáis también vosotros. Tenemos constancia de que hay una carta a los colosenses, pero no tenemos posesión de una carta a los laodicenses. Y aquí se confirma precisamente que lo que nosotros tenemos del apóstol Pablo no es todo lo que él escribió, que lo que el apóstol Pablo escribió fue mucho más abundante. Y aquí tenemos que tener un claro entendimiento acerca de por qué el apóstol Pablo escribía. El apóstol Pablo escribe no para dejar constancia de su conocimiento o de su revelación, y esto es bien importante. El apóstol Pablo no escribe para dejar constancia de lo que él recibió de parte de Dios. El apóstol Pablo escribe para instruir, para corregir, para dirigir a las comunidades de fe, cuando se trataba de iglesias, o a los ministros, cuando se trataba de personas individuales, a los ministros que él estaba capacitando para la obra del ministerio. Tal el caso de Timoteo, tal el caso de Tito, inclusive el mismo caso también de Filemón. Así es de que las epístolas del apóstol Pablo no son no son un contenido para conservar la revelación que él había recibido de parte de Dios. Las epístolas son para corregir, son para instruir, son para guiar a las comunidades de fe o a las personas a quienes él les estaba escribiendo. Por eso entonces tenemos que
concluir en esta primera sección en cuanto a la producción literaria del apóstol, el apóstol escribió mucho más abundante y su actividad apostólica fue mucho más dinámica, fue mucho más extensiva que realmente la que se nos presenta en Hechos de los Apóstoles. En esta segunda sección quiero presentar acerca de el tiempo promedio del ministerio del apóstol Pablo. El tiempo promedio fue aproximadamente 30 años. El ministerio del apóstol Pablo tuvo un promedio de duración de 30 años. ¿Por qué razón? Que él mismo hace una referencia de 2 secciones de 14 años cada una. Vamos a ir al detalle para que lo podamos ver. En Gálatas, en la epístola a los Gálatas, que es donde mayores referencias nosotros tenemos acerca de la obra del ministerio del apóstol, hay 2 referencias, decía, y en el capítulo 1, vea lo que dice el versículo 21 y versículo 22. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia. Las partes de Siria y Cilicia son las correspondientes al primer viaje apostólico. Versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Me traslado al capítulo 2 y leemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Vea lo que dice, versículo 1. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más en particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano o haber corrido en vano. Esta referencia que el apóstol está haciendo, versículo 1, versículo 2, de que él fue a Jerusalén acompañado de Bernabé y de Tito, corresponde a la visita que él hizo y que está descrita en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, es decir, al concilio, al primer concilio que se realiza en Jerusalén en torno a la circuncisión que los fariseos, los creyentes fariseos, le demandaban a los nuevos creyentes. Lo importante de esta referencia que estoy haciendo es que aquí se dice claramente después de 14 años, es decir, desde el momento en que él se convierte, porque esa es la referencia. Si usted lee el capítulo 1 se va a dar cuenta de que él hasta está haciendo un resumen cronológico de cómo fueron sus primeros años. Desde el momento en que él se convierte hasta el momento cuando llega a Jerusalén por causa de el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, han transcurrido 14 años. No perdamos de vista esto. Han transcurrido 14 años. La otra referencia que el apóstol hace se encuentra en 2 de Corintios, donde él habla de otros 14 años. 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí hay otra referencia entonces de otros 14 años. No son los mismos 14 años que se refiere en la epístola a los Gálatas. Son 2 etapas diferentes. ¿Por qué? ¿A qué hechos está haciendo referencia 2 de Corintios capítulo 12, versículo
versículo 2. Tenemos que ir a Hechos capítulo 22 para encontrar la referencia del hecho al cual el apóstol se está haciendo alusión. Vea lo que dice capítulo 22. En el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. Aquí está la referencia. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. Y 2 de Corintios dice: en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Es el hecho que aconteció en Jerusalén cuando él estaba en el templo. Quiere decir entonces que hay 2 etapas de 14 años bien marcadas y referidas por él. ¿A qué pertenecen? La primera etapa de 14 años es desde el momento en que él se convierte al Evangelio de Cristo Jesús hasta el momento en que llega a Jerusalén para el concilio, para resolver este problema doctrinal. Y esta segunda etapa, desde que sucedió el momento cuando fue arrebatado en el templo, hasta cuando él está escribiendo la segunda epístola a los Corintios. La segunda epístola a los Corintios fue escrita durante el tercer viaje apostólico. O sea que se ven claramente las dos etapas de 14 años. Desde el momento en que él se convierte hasta que llega al concilio en Jerusalén, un poco después de su primer viaje apostólico, y desde aquí hasta el momento cuando está escribiendo segunda epístola a los Corintios, otros 14 años. Aquí tenemos entonces un total de 28 años. Así es que por eso decíamos que el tiempo promedio del ministerio del apóstol Pablo, promedio, fueron de 30 años. Bien, en esta tercera sección quiero establecer el orden cronológico del ministerio del apóstol Pablo según está descrito en la epístola a los Gálatas, comparándolo con referencias que las encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Aquí es necesario hacer una serie de comparaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener prácticamente como dos Biblias abiertas. Tenemos que tener las referencias a Gálatas y cotejarlas con las referencias que aparecen en Hechos de los Apóstoles, para que podamos establecer la correlación entre ambas y a través de la correlación podamos ir estableciendo el orden cronológico del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a comenzar. Comenzamos en Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas capítulo 1, leo desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Pero cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí me detengo para poder entender esta primera parte. Él está
declarando que tan pronto encuentra la revelación de Dios en Damasco, sabemos lo que sucedió. Ananías fue, oró por él, recibió la vista. Y Hechos de los Apóstoles nos dice de que él predicó en Damasco. Pero aquí, en la referencia a los Gálatas, nos está desglosando en realidad qué fue lo que sucedió. Pablo está declarando que tan pronto recibe la revelación de Cristo Jesús, sale de Damasco y se va a la Arabia. ¿A qué parte de la Arabia? Al monte Sinaí. Porque, y esto una explicación necesaria, el monte de Sinaí no está en la península de Sinaí como se ha ubicado por muchos años, y aún en muchos mapas que se presentan incluidas en la Biblia se destaca que el monte Sinaí está en la península de Sinaí. Pues no, y aquí tenemos la confirmación. El monte Sinaí o monte Horeb está en la Arabia, en una sección vecina al Mar Rojo. Ok, entonces, él dice que va a la Arabia. ¿Para qué? Para tener un encuentro con el Señor, como lo tuvieron muchos hombres del tiempo antiguo. Me estoy refiriendo a Elías, que fue al monte Horeb precisamente, y ahí fue donde el Señor se le reveló en la sección que conocemos del silbo suave y apacible, era precisamente allí mismo. Y tenemos el caso de otros que fueron precisamente a este lugar para tener un encuentro con el Señor. Pues exactamente esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, viajando a la Arabia para tener un encuentro con el Señor. Y aquí él termina en esta sección diciendo: volví de nuevo a Damasco. Ahora, vamos entonces ahora a Hechos, capítulo 9, para comparar e ir intercalando los textos para ver cómo la correlación entre ellos nos van describiendo el orden cronológico del ministerio. Vamos a Hechos capítulo 9 y vea lo que dice capítulo 9, versículo 19, leo, dice: y como comió, fue confortado. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí está de nuevo, pero lo importante es que el relato de Hechos de los Apóstoles no describe que esto fue justamente después de que él había viajado a la Arabia. El escritor lo presenta unido, obvia el momento cuando el apóstol viajó a Arabia. Sigo leyendo. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, ponga atención a esta parte, muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. En otras palabras, el ministerio del apóstol Pablo comenzó en Damasco, pero luego de haber ido a Arabia, según ahora tenemos claro, de acuerdo al relato de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 22, tenemos claro que el mismo Pablo está
mencionando que tan pronto recibe la revelación de Cristo Jesús, viaja a Arabia, regresa a Damasco, y aquí en Damasco pasan muchos días. Nosotros tenemos que entender que esos muchos días en realidad resumen un par de años, por lo menos un par de años. El ministerio del apóstol Pablo comenzó en Damasco. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. No comenzó en Antioquía, no comenzó en Jerusalén, no comenzó en Tarso. Comenzó en Damasco justamente después de su regreso a Arabia, donde él tiene un encuentro y una definición acerca de todo lo que él había creído como fariseo que había sido. Esta parte es bien importante porque es aquí en Damasco donde el apóstol está iniciando su ministerio. ¿Cuánto tiempo? Nosotros tenemos que entender que hubo un promedio de 2 a 3 años, que él permanece en Damasco. Su ministerio comenzó en Damasco. Luego el relato nos dice que los judíos se levantaron en contra de él y quisieron matarle. Y ahí es cuando lo descienden en una canasta. Y termino en el versículo 26 de Hechos 9, dice, y como vino a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Aquí entonces, luego de que sale de Damasco, intenta ir a Jerusalén. Quiero que volvamos a Gálatas, al capítulo 1. Le dije que era necesario que estuviéramos cotejando las referencias que están prácticamente, independientes. Pero para poder entender propiamente el desarrollo cronológico, tenemos que ir intercalando, cotejando las referencias que nosotros tenemos. Volvamos a Gálatas. Vea lo que dice Gálatas de nuevo, capítulo 1, porque aquí es donde está el contenido de la historia que él mismo está haciendo. Nos quedamos en el versículo 17. Ahora sigamos leyendo el versículo 18. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Aquí tenemos ya más una referencia más directa. ¿Cuánto tiempo él permaneció en Damasco? Aquí lo dice claramente. ¿Cuánto tiempo permaneció en Damasco? 3 años. Lo voy a leer de nuevo. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. ¿Ve? Que coincide con lo que el versículo 26 del capítulo 9 nos está presentando. Voy a leer de nuevo. Y como vino a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Es la referencia que él está haciendo en el versículo 18 del capítulo 1 de Gálatas. Pero ¿cuánto tiempo estuvo en Jerusalén? Él hace referencia que estuvo 15 días, no se quedó en Jerusalén, sino que vino, intentó quedarse, pero el Señor no se lo permitió. Y ahora podemos volver a Hechos capítulo 22 y nos va a hacer sentido lo que estos textos nos están diciendo. En Hechos capítulo 22, versículo 17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Por eso, Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice que él estuvo tan solo 15 días. Porque la instrucción del Espíritu fue que saliera, porque no iban a recibir su testimonio. Quiero terminar el relato de Gálatas
En el versículo 19 dice: mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahora entendemos por qué. Porque no estuvo mucho tiempo en Jerusalén. En el relato de Hechos, capítulo 9, dice en el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén y hablaba confiadamente en el nombre del Señor. Pero luego dice el versículo 30, lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hagamos un alto para poder entender lo que hemos leído hasta este momento. Tan pronto el apóstol recibe la revelación de Cristo Jesús, el Mesías, en Damasco, dice en su testimonio de Gálatas que él viajó a la Arabia. No pasa mucho tiempo en realidad en Arabia. Él va a encontrarse con el Señor al Sinaí. Cuando regresa a Damasco, inicia en realidad su ministerio. El ministerio del apóstol Pablo comenzó en Damasco. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Lo leímos en el capítulo 1, en el versículo 18. 3 años. Lo persiguen los judíos, lo descuelgan por el muro y entonces viaja a Jerusalén. Pero el relato mismo de él en Gálatas nos dice que no estuvo mucho tiempo, 15 días. ¿Por qué? Porque también en Jerusalén hubo resentimiento en contra de él, porque entendieron que él había traicionado a los que le habían confiado aquella operación de seguir a los del camino, a los creyentes, y inician también en Jerusalén una persecución en contra de él. Esto hace que Pablo regrese a su tierra natal, es decir, a Tarso. Resumimos entonces. En cuanto al orden cronológico del apóstol Pablo, su ministerio lo inició en Damasco, donde permaneció un lapso de tiempo de 3 años. Regresa a Jerusalén por causa de las persecuciones que se desarrollaron en Damasco, pero no está mucho tiempo. ¿Por qué? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, él nos describe que intentó establecerse en Jerusalén, pero el Señor se le manifestó, hubo un arrebatamiento, ahí lo dice claramente, si quiere lo puede buscar nuevamente en el capítulo 22, hubo un arrebatamiento, dice el versículo 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Y esto es lo que él describe en 2 de Corintios capítulo 12, cuando él dice, en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Donde escuchó, dice, cosas que hombre alguno no puede escuchar, y parte de ello fue la revelación de que tenía que salir de Jerusalén inmediatamente porque no iban a aceptar su mensaje, sino que allí mismo el Señor le declara de que era necesario que él fuera a los gentiles. Inmediatamente después de esto, él se ubica en Tarso. Bernabé lo busca en Tarso y se ubican eventualmente en Antioquía de Siria, para de allí iniciar su primer viaje apostólico. Tenemos entonces que durante todo este periodo de tiempo ha transcurrido un promedio de 17 años. Hay un promedio de 17 años, por los datos que ya hemos revisado en los otros textos. El mismo apóstol hace referencia de pasados 14 años va a Jerusalén. Los 3 años que estuvo en Damasco, tenemos allí un total de aproximadamente 17 años.
En esta tercera sección, quiero que revisemos los viajes apostólicos y la relación de las epístolas con respecto a los viajes apostólicos, cómo y dónde fueron escritas las epístolas. El primer viaje apostólico que está descrito en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol no escribe epístola alguna, al menos de las que nosotros conocemos. Porque como lo presentamos en la primera sección, el apóstol escribió muchas más epístolas, pero solamente 13 nos llegaron a nosotros. Pero de acuerdo a la descripción que se presenta en Hechos de los Apóstoles, el apóstol está buscando a todos aquellos que salieron huyendo por causa de la persecución de Esteban. Él está buscando para restaurar a todos aquellos que él persiguió como parte precisamente de la persecución que se inició con la muerte de Esteban. Este es el propósito del primer viaje apostólico. Por lo tanto, él no escribe, al menos de las que nosotros tenemos en nuestra Biblia, él no escribe ninguna epístola aquí. Solamente él está buscando para reubicar. Y aunque Hechos de los Apóstoles no lo describe como tal, el apóstol cumplió su propósito. El propósito de este viaje, primer viaje apostólico, se cumplió porque él ubica en cada una de las iglesias a estos hombres que habían salido de Jerusalén, que tenían mucho más conocimiento acerca del Evangelio, y los ubica en las nuevas comunidades que se abrieron por causa de este viaje apostólico. Hay un dato precisamente que nos confirma esto mismo y se encuentra en el versículo 13 del capítulo 13. Leo: y partido de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y partido de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Qué necesidad tiene el escritor de decir Pablo y sus compañeros cuando en realidad sus compañeros solamente eran dos? Cuando usted lee los inicios del primer viaje apostólico, claramente el escritor está citando a Bernabé y cita también a Marcos, porque Marcos le estaba acompañando. No habla de Pablo y sus compañeros, sino que claramente él describe Pablo y Bernabé, y hace referencia a Marcos. Pero en el versículo 13, el escritor hace una diferencia. Cuando están saliendo de Chipre para entrar a lo que hoy es Turquía, él menciona a Perge de Panfilia. Cuando él está ingresando ya al continente, el escritor se despega de la redacción que él había mantenido y él dice Pablo y sus compañeros. Con esto nosotros podemos entender que ya no iba solamente acompañado de Bernabé y de Marcos, como lo había estado durante su estadía en Chipre, que hay más personas que les están acompañando, porque tengamos presente que cuando se inició la persecución por causa de la muerte de Esteban, el texto dice claramente que muchos de los que habían sido esparcidos de Jerusalén eran originarios de Chipre. Leo en el versículo 19, capítulo 11. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación,
que sobrevino en tiempo de Esteban anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Observe el versículo 20. Y de ellos había unos varones chipriotas y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué durante el primer viaje apostólico Pablo y Bernabé viajan a Chipre? Precisamente por esa referencia, porque la mayor parte de los que fueron expulsados por causa de la persecución de Jerusalén eran de origen chipriota. Esto lo que quiere decir entonces que están regresando a Chipre. Por esa razón, el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, deciden visitar el primer lugar a Chipre, porque están buscando precisamente a todos aquellos que habían salido expulsados de Jerusalén por causa de la persecución. Así es de que cuando él ingresa a territorio continental, entiéndase lo que hoy es Turquía, el relato dice Pablo y sus compañeros, porque Pablo va acompañado de más gente que sencillamente de Bernabé y de Marcos. Estos son los que eventualmente el apóstol va a ubicar como ancianos en las diferentes comunidades de fe que se van a levantar en esas regiones. Aquí tenemos entonces el primer viaje apostólico. ¿Cuánto tiempo duró este primer viaje apostólico? Hay una referencia en el capítulo 14, en el versículo 3, que nos habla de una gran cantidad de tiempo. Vea lo que dice el versículo 3. Con todo eso, se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Lucas no forma parte del equipo en este primer viaje. Lucas tiene referencias, así es que él no sabe exactamente cuánto tiempo, pero con ese mucho tiempo nosotros podemos entender que hubo un tiempo. Este primer viaje apostólico tiene una duración de por lo menos un año. Este primer viaje, repito, tiene una duración de un año. En cuanto al segundo viaje apostólico, que es el momento cuando el apóstol recibe una visión para visitar Macedonia, aquí tenemos los capítulos 15, 16, 17. Este viaje tiene una duración promedio de 2 años. Una duración promedio de 2 años. ¿Por qué razón? Porque el apóstol, después de visitar Macedonia, él es expulsado por la persecución desde Filipos, Tesalónica, Berea. Lo van empujando hacia el sur, llega a Atenas, de Atenas pasa a Corinto, mientras que sus compañeros, es decir, Silas y Timoteo, han regresado por instrucción del apóstol, han regresado a Tesalónica para ayudar a los creyentes, nuevos creyentes que se levantaron por causa de la predicación, para establecerlos, porque en ese lugar se levantó una gran persecución. Eso lo puede usted leer en la primera epístola del apóstol a los tesalonicenses. Hubo una gran persecución, hubo necesidad de que Timoteo y Silas fueran a confirmar la fe de estos nuevos creyentes. Mientras tanto, Pablo desciende a Corinto y las referencias que nosotros tenemos, y esto está en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, 18, versículo 11,
dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así es de que el segundo viaje apostólico, tenemos ya una referencia de tiempo, tiene una duración promedio de 2 años. Solamente en Corinto él se mantuvo 1 año y medio, más lo que le llevó el haber viajado por todas las regiones anteriores, pues allí concluimos de que por lo menos una duración de 2 años. En cuanto a la producción literaria del apóstol, aquí en Corinto, él escribe sus primeras 2 epístolas. Repito, sus primeras 2 epístolas teniendo referencia lo que nosotros tenemos en cuanto a las epístolas que nos han llegado a nosotros. ¿Cuáles son sus 2 primeras epístolas? Primera y segunda de Tesalonicenses. Repito, su primera epístola, primera de Tesalonicenses, es la primera que él escribe, de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Un promedio de 1 año después se escribe la segunda epístola. Y las 2 están dirigidas a la comunidad de fe de Tesalónica. Aquí tenemos entonces el segundo viaje apostólico. Es lo único que el apóstol escribe. En su tercer viaje apostólico, que abarca los capítulos 20, 21, 22, parte del 23, la duración promedio es de 3 años. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 20, en el versículo 31, el apóstol hace esta referencia. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Solamente su estadía en Éfeso duró 3 años. Así es de que bien pudo haber durado un poco más de tiempo este tercer viaje apostólico. Durante el tercer viaje apostólico, el apóstol escribe la primera epístola a los Corintios, la escribe desde Éfeso. Repito, estas epístolas las escribe desde Éfeso. La primera epístola a los Corintios, la epístola a los Gálatas, la epístola a Tito, porque él mismo está haciendo una referencia que cuando salga de allí va a invernar en Nicópolis, y esa referencia pues está escrita en Tito, así es que por eso nosotros tenemos conocimiento de que es desde Éfeso que él escribe esta epístola. Estas 3 epístolas entonces son escritas desde Éfeso. Cuando sale de Éfeso, que viene de regreso para Jerusalén, el apóstol no sale en ruta directa hacia Jerusalén. El apóstol decide viajar a Macedonia, bajar a Corinto e invernar en Nicópolis. Y después de allí intentar salir a Jerusalén. Así es de que cuando el apóstol ha visitado Filipos, Tesalónica, que son las 2 grandes comunidades que se establecen durante su segundo viaje apostólico, visita por segunda vez a Corinto y baja hacia el sur, después de haber estado algún tiempo con ellos, viaja hacia el sur a una región, a una provincia llamada Nicópolis, donde él inverna. Él pasa 3 meses, en otras palabras. El invierno lo pasa en Nicópolis y allí se reúnen con él Tito, por la referencia que tenemos de su epístola. Se reúne con el Tito. Esto no está contenido en Hechos de los Apóstoles.
Lo extraemos precisamente de lo que encontramos en Tito. Durante estos 3 meses que él está invernando en Nicópolis, escribe su segunda epístola a los Corintios. Por eso, cuando usted lee la segunda epístola a los Corintios, él habla de que él está dispuesto a ir una tercera vez a ellos, porque ya les había visitado, precisamente porque visitó primero Macedonia, después bajó a Corinto y se ubicó en Nicópolis. Así es de que él ahora les está diciendo que pretende hacerles una tercera visita. Todo esto coincide con los relatos que encontramos en sus epístolas y en Hechos de los Apóstoles, por supuesto. Desde aquí mismo también, desde Nicópolis, el apóstol escribe su epístola a los romanos. Así que tenemos entonces, desde Éfeso, escribió la primera epístola a los Corintios, la epístola a los Gálatas y la epístola a Tito. La segunda epístola a los Corintios la escribe después de haber visitado Corinto, la escribe desde Nicópolis. En su regreso a Jerusalén, no viaja directamente a Jerusalén, sino que vuelve a subir a Macedonia, llega a Troas y de Troas va bordeando hasta ingresar a Éfeso, y de allí es donde él se despide de los ancianos de Éfeso y posteriormente llegan a Cesarea. Y en Cesarea, esto está en el capítulo 21, en el versículo 8, y otro día partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y en el versículo 10 dice que parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Pasaron varios meses en Cesarea. Desde aquí, desde Cesarea, el apóstol escribe la primera epístola a Timoteo, donde le escribe: por esta razón te dejé en Éfeso, para que corrigieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, porque pasan algún tiempo antes de subir propiamente a Jerusalén. Finalmente, cuando llega a Jerusalén, el apóstol, en cuestión de 10 días, es hecho prisionero y llevado a la fortaleza romana, aquí mismo en Jerusalén. Se descubre un complot para matar al apóstol, y esto hace que el centurión decida trasladar al apóstol hasta Cesarea de nuevo, pero en esta ocasión a la fortaleza romana en Cesarea. El apóstol pasó 2 años prisionero en Cesarea. Esto es un dato que muchos desconocen, que el apóstol entre los romanos estuvo preso no solamente en Roma, sino que su primera estancia como prisionero fue en Cesarea. Y es aquí, en Cesarea, donde el apóstol escribe varias de sus cartas que por lo general se cree que fueron escritas en Roma, precisamente por la referencia que él hace de que está prisionero. ¿A qué cartas nos estamos refiriendo? Desde Cesarea, estos 2 años de estancia como prisionero en Cesarea, él escribe su epístola a los Efesios, su epístola a los Colosenses, su epístola a los Laodicenses, que leímos en Colosenses, que hace referencia a esta carta, pero que no tenemos evidencia de ella, pero hace referencia a la carta a los Laodicenses, y escribe su epístola a Filemón.
Repito, desde su estancia en Cesarea, el apóstol escribe la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses, la epístola a los Laodicenses y la epístola a Filemón. Quiero aquí hacer una referencia de por qué digo que estas epístolas, que muchos asumen que fueron escritas desde Roma, yo aseguro que fueron escritas desde Cesarea. Vaya por favor a Colosenses, vamos a la epístola a los Colosenses y mire lo que dice el capítulo 4 en la despedida, el versículo 14. Quiero hacer una comparación y cotejar varios textos aquí. En el capítulo 4, versículo 14, el apóstol dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ponga atención a ese nombre. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora, vaya a Filemón, la epístola del apóstol a Filemón, y vea lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. En el versículo anterior dice: os saludan, y mencionó otros nombres, y como parte de esos nombres está Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En dos de sus epístolas se hace referencia a Demas, en Colosenses y en Filemón. Ahora, trasládese a segunda de Timoteo. Y esto es lo que nos va a ayudar a entender por qué estas epístolas fueron escritas desde Cesarea y no desde Roma. Vea lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo sí fue escrita desde Roma. Fue escrita desde Roma. ¿Por qué razón? Bueno, porque si usted lee en el capítulo 1, en el versículo 15, 16, 17, ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, de el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Ahora observe, versículo 17, antes estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Por esta referencia nosotros entendemos claramente que la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita desde Roma. Pero en ella, ya aquí, el apóstol le está contando a Timoteo de que Demas lo ha abandonado. Si Colosenses, si Laodicenses, si Filemón hubieran sido escritas desde Roma, no habría forma de entender esto de que Demas lo ha abandonado. Así que concluimos que estas cartas de Colosenses, Filemón, Laodicenses fueron escritas desde Cesarea, durante el tiempo que él estuvo preso en Cesarea entre los romanos, que fue exactamente 2 años. Y pues ya he mencionado que cuando él llega a Roma, escribe su segunda epístola a Timoteo, y adicionalmente escribe su epístola a Filipenses, que fueron las dos de las que nosotros conocemos que fueron escritas desde Roma. Así de que resumiendo, en el primer viaje apostólico el apóstol no escribe
al menos, repito, de las cartas que nosotros tenemos conocimiento. No escribe. En el segundo viaje apostólico, desde Corinto, escribe la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses. Segundo viaje apostólico. ¿De qué año nosotros estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente años 53 al 55, aproximadamente. En el tercer viaje apostólico, el apóstol escribe varias cartas. La primera epístola a los Corintios la escribe desde Éfeso. Escribe la epístola a los Gálatas desde Éfeso y la epístola a Tito desde Éfeso. 3 epístolas desde Éfeso. Cuando él está invernando en Nicópolis, que fueron 3 meses, desde allí escribe la segunda epístola a los Corintios y escribe adicionalmente la epístola a los romanos desde Nicópolis durante el invierno que duró 3 meses aproximadamente, y cuando él regresa, va camino a Jerusalén, desde Cesarea, que pasaron algún tiempo en Cesarea antes de subir propiamente a Jerusalén, le escribe su primera epístola a Timoteo. Llega a Jerusalén, es hecho prisionero, llevado a Cesarea, donde pasa como prisionero de los romanos 2 años. Durante estos 2 años, entonces, él escribe la epístola a los Efesios, a los Colosenses, a los Laodicenses y la epístola a Filemón. Cuando es transportado a Roma, en Roma escribe la segunda epístola a Timoteo y la epístola a los Filipenses. Así entonces, tenemos ahora un panorama mucho más completo acerca de cómo fue el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Estamos concluyendo esta serie de enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Nos hemos dado cuenta que por todas las enseñanzas que están contenidas en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo estuvo interviniendo de forma directa, no solamente con personas específicas, sino que dentro de comunidades enteras, y de cómo el Espíritu Santo utilizó experiencias, muchas de ellas adversas, para poder establecer el propósito por el cual Dios escogió y levantó y llamó a muchos hombres para constituirlos como ministros del Evangelio del Reino de los Cielos. Así de que tenemos ahora un panorama mucho más amplio, pero lo importante de todo esto es lo que tiene que acontecer, porque la obra del Espíritu Santo no terminó con el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. La obra del Espíritu Santo se ha mantenido activa y vigente durante todo este tiempo y seguirá manteniéndose vigente durante todo el tiempo hasta la venida de Cristo Jesús, para llevar a hombres y a mujeres para entender y para hacer la obra del ministerio. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Esta serie de estudios tienen el propósito de constituirse en una guía, no en conocimiento, no en referencias, una guía para que entendamos que nosotros somos parte
de los 28 capítulos que forman parte de los Hechos de los Apóstoles. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y que el Dios eterno, el Todopoderoso, cumpla en ti lo que Él se ha propuesto hacer y la razón por la cual Él te llamó a la vida de la fe en Cristo Jesús. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.